Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana con buen pie. Hoy es lunes. Sí. Y parece que es buen pie en el sentido de que la política dominicana se está buscando entendimiento. Si uno le concede el beneficio de que es un ejercicio positivo el diálogo, ¿no? Así es. Hoy se inició a las 10 de la mañana en la Universidad Católica Madre y Maestra el diálogo a través como plataforma del ¿cómo se llama? El económico social. Centro Económico Social. El Consejo Económico y Social. Que mi amigo Damares Toribio se está entrenando ahí. Sí, porque eso lo dirigía Monseñor Agripino Rafael Núñez. Toribio. Agripino Núñez Collado encabezaba esto, pero ya está fuera de circulación para los fines. Es el concertador por excelencia que teníamos. Que mucha gente dice que hace falta, ¿no? Sí, hace falta, porque ahora se está entrenando allí Rafael Toribio, ex rector de INTEC, representante connotado de la sociedad civil. Sí. Y bueno, la concurrencia creo que de unos 12 partidos, pero distintas instituciones. Fueron números significativos de partidos importantes, y de grupos diversos. De grupos diversos. Ahí está el secretario administrativo de la presidencia, quien fue a través del cual el presidente de la República tramitó las invitaciones. Alguna gente entendía que esto debió manejarlo el ministro de la presidencia. No sé por qué coyuntura, qué situación particular, porque el ministro de la presidencia es el coordinador, una especie de primer ministro, el coordinador de el jefe del gabinete. El jefe del gabinete. Como tal, entró él ahí al gobierno, incluso al proyecto político del presidente Luis Abinader, pero a lo mejor para situarlo en un perfil más bajo, se le encomendó, bueno, tiene el ingrediente adicional que el presidente del partido. Que es el presidente del partido, y como es el partido... Pero aún así el ministro de la presidencia debió estar preso. Debió estar. Sí. E incluso el presidente del partido, en este caso Paliza, debió haber sido un adicional. Claro. Un adicional, claro. Porque tengo entendido que eran no más de 2 por partido de representación. Bueno, Luis, estaba la vicepresidenta. Bueno, no, ella delegó en Antoliano Peralta. Sí, pero estuvo presente. Ella estuvo presente, quizás en la inauguración, sí, pero sí. Debió estar. Pero después escuché a Antoliano Peralta decir unas palabras que estaba refiriendo a algunos aspectos, y decía que la presidenta, la vicepresidenta, en quien le habían encomendado la responsabilidad, a su vez, lo había designado a él para que él representara. Sí. Bueno, de todas maneras, es importante. Hubo una acogida muy favorable del liderazgo político, y yo voy a dar una explicacióncita de por qué esta acogida en principio, por qué cierta reticencia. Digo al final, porque en principio hubo cierta reticencia. Claro. Se pensaba que algunos partidos no iban a estar. Bueno, ahí está el ex procurador Radamés Jiménez, representante de Fuerza del Pueblo. De Fuerza del Pueblo, y del expresidente Leonel Fernández. Radamés Jiménez es una especie de coordinador político realmente. Sí, y fue representando, como presidiendo la Comisión de Fuerza del Pueblo que hace presencia en ese diálogo. Así es. Y bueno, vemos ahí una representación de los distintos partidos. José Francisco Peñaguaba, que dirige, o coordina más bien, una coalición de partidos democráticos. Un colectivo de reflexión, partidaria. Y que, bueno, toma sus posiciones políticas en los procesos electorales, pero es una plataforma de reflexión. Y él particularmente reflexiona muy bien. Y se ha convertido casi en un gurú de la política. Es un gurú de la política. Y a mí me ha impresionado muchísimo. De una lectura obligada. Bueno, pues ahí José Fran, en un Twitter que dio a conocer, dice él que los partidos políticos daremos un ejemplo de madurez con la asistencia de estas organizaciones invitadas a un diálogo para las reformas a las que han sido convocados por el presidente Luis Abinader, por encima de las diferencias que siempre deben estar, por encima de las diferencias siempre debe estar el país. Ahora
ahora es hora de entender la unidad en la diversidad. Correctísimo. Sí, muy correcto. Correcta la posición de José Fran. Y por cierto, hay ahí muchos, como él decía, muchos partidos representantes dentro de este núcleo partidario. Y por otro lado, pero esto ya se sale un poquito del diálogo para meterse en otra cosa que necesita más diálogo, si no diálogo, necesita un ejemplo. Es Vinicito Castillo Semán, que se refiere a una chapucería, una rastrería con la que se ha convertido en una práctica muy perversa que está dando por parte, ya yo no puedo decir de buenos dominicanos, sino de malos dominicanos radicados en Estados Unidos, que están dando un ejemplo muy desagradable, al margen de cualquier color partidario, de cualquier interés partidario. Mira, Luis, es un ejercicio de intolerancia. No de reclamo. Un pobre y rechazable ejercicio, como tú dices, de intolerancia político-partidaria, inaceptable, que debe servir de bochorno, de vergüenza para cualquier dominicano. Yo insisto, ubicado en cualquier litoral político que esté. Comencemos por el principio. Le hicieron una turbamulta, un abucheo, y más que abucheo, unas lanzadas de una lanzada de improperios, de acusaciones soeces, innecesarias y además inmerecidas al síndico actual de Santiago, Abel Martínez. Y que anda en labores proselitistas a la que tiene derecho. A la que tiene derecho. Lo primero es que Abel Martínez ha sido un gran síndico. Claro que ha sido un síndico, fue reelecto síndico, ha sido en su primera etapa, en su primer periodo y en el segundo periodo, un extraordinario síndico en Santiago, que ha dado ejemplo de organización, de limpieza, de gerencia y por demás de dominicanidad también. Porque, así es. Porque se ha echado encima la carga o la responsabilidad de rechazar el desorden que querían implantar en Santiago, en su ciudad, los haitianos o los indocumentados, sin ningún criterio, porque hay mucha gente de esa, algunos de ellos hasta intelectuales y estudiantes universitarios, que son otra fragancia. Se conducen de otra manera. Que se conducen de otra forma. Pero no, esta gente chapucera que viene no respeta las costumbres nuestras, nuestra forma de comportarnos, y hace lo que le da la gana. Incluso se hace lo que le da la gana que hasta querer hacer pipí en un parque. Más que pipí. Delante, frente a frente a su embajada, en el frente de su embajada y en cualquier parte, hace más que pipí. Porque pipí hace cualquiera detrás de una mata, con un apuro grande. Pero hacer más que eso en cualquier sitio son excesos. Son excesos. Entonces, estos dominicanos descontrolados han formado una claque para hacerle una turbamulta y recibir de la peor forma, de la peor manera. De una forma inmerecida. Porque es que no merece ese trato. A cualquier dominicano que sea funcionario en un partido o en un gobierno cualquiera, en cualquier periodo, cuando ellos entienden que la razón está del lado de ellos, no del lado de los funcionarios. Y entonces acusar de ladrón a cualquiera. Yo recuerdo, te comentaba fuera de cámara, que en un momento determinado, cuando el doctor Marino Benicio Castillo entendió que en el gobierno de Jorge Blanco se cometieron una serie de excesos en el orden económico, administrativo y de otra naturaleza, bueno, entendió que ahí había un recurso, un mecanismo de la denuncia querella. Y él preparó un expediente y lo llevó. Realmente fue canalizado por el espacio donde debía canalizarse. Por el espacio institucional que debía canalizarse, claro. Gozó en aquel momento del apoyo, el manejo político del gobierno de turno, que era el doctor Balaguer, y entiendo que lo que fue una sana intención que pudo ayudar aprovecharse llevarse mejor. Para llevarse mejor en el plano de la salubridad institucional, eso se distorsionó al final, porque hay que admitir, hay que aceptar, y que primero decir que descanse en paz y recordar, respetando los despojos del juez Severino, pero el juez Severino en aquel tiempo no le reconocía los recursos, el debido proceso y nada, sino todas las cosas que los abogados
del doctor Jorge Blanco encaminaba, pues los rechazaban. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que se hizo un ejercicio democrático, un ejercicio institucional, Claro. se canalizó la querella por donde que había que, o las quejas, o el disgusto por donde había que canalizarlo. Entonces, ¿por qué esta gente de Estados Unidos no hace lo mismo? Porque usted tiene que, una vez lo hicieron, se lo han hecho a varios políticos, ni siquiera voy a mencionar nombres, a varios políticos lo han hecho, pero eso se lo hacen a cualquiera. Se forman una turbamulta y comienzan a vocearle ladrón, a vocearle cualquier tipo de improperio a figuras importantes de la política dominicana. Y entonces ahora lo hicieron contra Abel Martínez. Dicho sea de paso, Luis, escúchame. Nueva York, todos lo sabemos, es una pluralidad de nacionalidades. Hay gente de todas las nacionalidades. Yo he visto marchas de polacos, de gente de mucha nacionalidad. Y no he visto a ninguna de las nacionalidades proceder de esa manera tumultuosa, irreverente e insultante. Lo que da una mala nota para los dominicanos. Una mala nota. Nosotros como comunidad, residentes allá, y se supone que fuimos de aquí o fueron de aquí, y que tienen raíces aquí, que tienen una cultura aquí. Entonces esa no es la cultura, esas no son las raíces dominicanas. Ese no es el comportamiento del dominicano decente, por lo menos del decente. Esa no es la paz. Así es. Entonces eso es inaceptable. Y bueno, lo primero, ya dije que Abel Martínez es un buen síndico, ha sido un buen funcionario municipal. Entonces, pero usted tiene que acusarlo de tales o cuales cosas, de esos improperios que se le lanzaron. ¿Por qué? ¿A santo de qué? Entonces él andaba... Porque a usted le da la gana de creerlo. Entiendo yo que andaba en un periplo de tipo político y él, al que tiene derecho, como tú bien decías, y no hay razón ni derecho a hacer eso. Y bueno, el vocero de los diputados, Gustavo Sánchez, se quejaba de este tratamiento y entonces él descubrió algo que han descubierto otros, que entre la gente que había hay una persona que si no es que trabaja en Cancillería, probablemente esté en nómina de Cancillería. Pero es más seguro que esté en la nómina pero está en un órgano... que se supone se está creando el Instituto de Dominicanos en el exterior. De Dominicanos en el exterior. Pero bueno, habla de un sueldo de $1,400, que eso hace 82,000 y pico de pesos. Bueno, de todas maneras, sea empleada o no sea empleada, le buscaron la ficha al pedigrí a una de ellas que estaba vestida con traje de prisionera. Ajá. Entonces andaban otros, un gorrito y una cosa, y vociferando muchísimas cosas innecesarias y de una forma rastrera, totalmente rechazable. Y entonces le buscaron, repito, el pedigrí, y la joven primero aparece retratada al lado de Luis Abinader, el presidente de la República, y aparece retratada al lado de la alcaldesa Carolina Mejía. Entonces se demuestra, o con esto queda evidenciado, que ella tiene colindancias con el partido en el poder. Y entonces, lo que le da esa es una nota muy desagradable. A menos de que está circulando, Luis, un video de esa gente repartiendo dinero. Bueno, entonces... Eso es una cosa desagradable. Esto amerita que rápidamente amerita de la atención y de una investigación por parte del partido como organización política. Y yo diría que hasta del gobierno, pero el gobierno puede mandar a investigar, porque el gobierno, en la persona del presidente Abinader, solamente tiene que darle instrucciones al ministro administrativo y que es el presidente del partido, y entonces que averigüen esta situación. Ella merece una amonestación partidaria. Sí. Una amonestación partidaria. Es lo menos. Que es lo menos. Yo no voy a decir una cancelación, porque ese sería el segundo, pero atrás de la primera puede ir la segunda. Pero por lo menos un llamado al orden o aguantarse la lengua. Sí. No hay necesidad. En momentos en que aquí el presidente Abinader está, para no decir que el gobierno central está convocando al diálogo, al liderazgo político y social del país. A menos que el presidente Abinader se muestra muy decente. Se maneja diferente. Y mesurado. Mesurado. Entonces, pero que al momento de tú convocar a un diálogo al liderazgo político y social del país, tú no puedes entonces estarle sacando expedientes o ingredientes, en este caso, totalmente inaceptable, como comenzar a vociferar improperio, agravios contra un funcionario público, porque recordemos que el gobierno no es
del partido de gobierno, No. ni el gobierno es el ejecutivo solamente. El gobierno que ganó por mayoría un partido y entonces en las distintas instancias conforman el Estado, pero el Estado, recordemos, que está conformado por 3 poderes, incluso con las otras agencias. Y que todos los dominicanos somos parte de ese Estado, un ladrillo de ese edificio. Estado. Y entonces en el gobierno hay las instancias que en un momento determinado le asignan espacios a la oposición, el caso del Congreso. En el Congreso están los representantes de todos los partidos que consiguieron escaños dentro de la contienda electoral. Entonces están las otras instancias, las instancias judiciales y demás. Entonces todo eso, todo ese paquete conforma el Estado, incluso en el que todo el mundo tiene derecho a participar, a ser servidor público. No diga que el partido... Debe tolerarse su punto de vista. Tolerarse su punto de vista y respetarse aquello, y además de eso hay unas leyes después que se han ido para darle forma y que podamos vivir en esto no sea una selva, respetar la carrera administrativa, al funcionario, al empleado público que esté en carrera. Usted no le puede dar ni una carrera, ni lo puede votar. No. Y eso no es así. Entonces, bueno, director, tenemos el Twitter de Vinicito que rechazó esto es un mal precedente. Vinicio dice ahí que aunque le disguste a alguno, Abel Martínez, alcalde de Santiago, ha sido exitoso en su gestión y es hoy la principal la principal carta electoral de que tiene el PLD. Esa es la parte que decía que no le guste. Internamente supera por mucho a los demás precandidatos y tiene un discurso claro y también nacionalista. O sea, eso de nacionalista, lo que yo decía ahorita, claro. Un discurso nacionalista. Mira, un ejecutivo exitoso, un joven exitoso. Lo único malo que hizo fue que él se fue, no que se fuera con el PLD, porque si se iba de ahí y se iba a la fuerza, perdía la candidatura. Lo que hizo él es no volver a su redil como debió haber hecho, porque la Fuerza del Pueblo no presentó candidatos en Santiago para apoyarlo a él. Entonces él ahora se ha quedado y él ha cogido con usted que candidato. Él puede aspirar, porque eso es una forma de, si aspira primero, pudiera caer de segundo, pero para eso tú tienes que tener detrás unos contactos y unos amarres. Pero eso es al margen de cualquier cosa. Rechazamos como medio, como persona, como ciudadanos, rechazamos este desplante innecesario y reclamamos, como reclama Gustavo Sánchez, el vocero de los diputados en la Cámara de Diputados, una aclaración por parte del PRM. Paliza puede hacer eso perfectamente. Yo creo que sí. Puede hacer eso y bueno. Pero mira, entonces, Luis, déjame decirte que ahorita hablamos de Monseñor Espino Núñez. Se está produciendo lo que algunos consideran una inédita polémica en la historia nacional. Durante el fin de semana, el arzobispo Massalle dijo que la Iglesia Católica Dominicana le estaba faltando liderazgo. Pero es verdad. Que había una carencia de liderazgo. Pero nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces. ¿Quién le respondió? El arzobispo de Santiago y el arzobispo de San Francisco, y parece que otro obispo lo respondió también, diciendo que ellos no están de acuerdo con esa posición. Bueno, no puede estar de acuerdo, ellos lo que están es muy callados y entonces ahora sí le responden a Massalle, que en vez de él reforzar la posición de Massalle, que es el único o de los pocos, he visto a él y a Jesús Castro, que era de allí, de la iglesia, de la Universidad Católica de Santo Domingo, pero ahora lo mandaron para el este, para Higüey. Para Higüey. Es de los pocos que eventualmente participan en las reuniones sociales y los diálogos y las cosas, y dice algunas cositas, pero el único que la iglesia está sustentada, la iglesia crítica, la iglesia que se empantalona, está representada por Víctor Massalle. Pero es verdad que ahí Cristian Jiménez escribió hace un tiempecito y hoy escribió en el listín nuevamente de la falta de liderazgo en la iglesia, pero es verdad, porque por ejemplo cuando aquí se dijeron 3 cosas en la cierta... Bueno, de hecho el cardenal
ha dejado un vacío significativo. Pero claro, cuando en un momento determinado, en el sermón de las 7 palabras se dijeron algunas cosas, Sí. en el gobierno pasado de Danilo Medina, que hicieron ciertas ronchas en el gobierno. Eso pasa cuando la iglesia dice determinadas verdades. Entonces le hicieron una invitación, una convocatoria a Palacio, al obispo de Santo Domingo. Y entonces él fue junto con un grupo de obispos auxiliares a Palacio. Entonces eso se vio muy mal, e incluso hubo un manejo ahí mediático por parte del gobierno, porque el gobierno manipuló se manipuló, porque oye qué inadecuado, qué imprudente manejar ligando el aceite con la, qué sé yo, con el agua, o una cosa con la otra. O lo rebaloso con la vaselina, no sé, pero ligando una cosa con otra no está bien. ¿Qué fue que aprovecharon para anunciar que el gobierno le iba a terminar una serie de obras que le estaba construyendo a la iglesia, que parecía como si hubiera un toma y daca, o te callamos la boca, o te tapamos la boca, lo que dijiste con las 7 palabras te la vamos a meter ahora en obra y te callamos la boca. Entonces, la invitación aquella vez, en ese momentito, debió rechazarse. Y sino que el gobierno fuera el que fuera a la iglesia. Debió, obligar a que una comisión del gobierno fuera, así como estaba ahí, ellos convocaron entonces a varios ministros, el ministro de Obras Públicas, de que yo cuándo, varios ministros, y participaron en esa reunión con la iglesia en el Palacio. Creo que por aquí está el local de la conferencia del episcopado, debió ir el ejecutivo a ese lugar. Pero claro, el ejecutivo ir en ese momento, porque lo que se vio fue que la iglesia se arrodilló, no para pedir perdón a otras cosas, sino para ablandársele al gobierno de turno en ese momento. Y entonces esa fue la lectura. Entonces esas son las malas lecturas que no se deben dar, porque la gente se lleva una impresión muy inadecuada. Fíjate que en este caso la iglesia, que es una entidad milenaria que maneja mucho la comunicación simbólica, cayó en la trampa de no desenredar esa pequeña emboscada. Fue una emboscada y entonces ellos se dejaron llevar a esa emboscada del gobierno pasado de Danilo Medina. Entonces, Masalle, lo mandaron para Baní y desde allá él va a Ocoa, va aquí, va allí, va a la televisión, va a todas partes y no deja caer el liderazgo de la iglesia. Está sustentado en él solo. Quizás él está hablando porque está cargando pesado. Que probablemente por eso es que Víctor Masalle ha tenido que decir eso, pero es verdad, esa verdad es más grande que un templo y no cualquier templo. Esa verdad es un templo y más grande que cualquier templo, sea católico, sea de la naturaleza religiosa que sea. Entonces, estos obispos vienen, ¿qué buscan ellos? Ponerse en buena con el obispo de Santo Domingo. Entonces yo no entiendo, pero ahí debería haber un espíritu de cuerpo más. Que de hecho, sea de paso, el arzobispo de Santo Domingo, que debe ser una figura más activa, está demasiado callado. Pero claro, está demasiado callado, con muchos problemas nacionales que hay aquí. Sí. Y entonces el tema migratorio no lo toca. Bueno, él fue, imagínate, él era el encargado de la pastoral haitiana con asiento en San Pedro de Macorís, tengo entendido. Entonces es un tema que él no toca, es una tecla que no toca. Que sí la tocaba muy bien el cardenal. El cardenal López Rodríguez, porque sigue siendo cardenal mientras vida tenga, pero está inactivo. Él está totalmente... ya está totalmente retirado. Totalmente retirado de la vida religiosa y entonces no puede... Yo te digo, yo insisto, el único que está manteniendo la antorcha, la banderita allá arriba para que no se ahogue, es Monseñor Masalle, Víctor Masalle. Por eso él habla así. Entonces, que estos otros obispos digan que no es verdad que no hay liderazgo. Bueno, hay obispos, hay arzobispos. Lo que no hay es cardenal activo, ni hay una iglesia activa en términos de denunciar, en términos de las denuncias a la problemática social política. No es verdad, no me vengan con ese cuento de camino. Es una crítica constructiva que nosotros le hacemos a la iglesia, que no estamos lejos de ahí, estamos en la colindancia de alguna forma de la iglesia, pero al pan y a la iglesia. Que no me vengan con cuento de camino. Estoy con la posición de Víctor Masalle sobre la base de que es de los pocos que está cargando pesado. A veces
te repito, Jesús Castro le da una ayudadita, pero Fíjate, debe ser más activo el papel yo de la creo iglesia. que la iglesia debería tomar esta crítica y revisarla. Y te lo digo porque Pero revisarla bien, porque, sí. porque lo que le No, están pero enmendando a la plana, Víctor el Massari. viernes tú trajiste un video que a mí, que no lo había visto, me horrorizó. Yo he dicho que el narcotráfico se está apoderando de los barrios, pero no sabía qué tanto. Y es una expresión de lo mucho. Y yo cuando fui muchacho, adolescente, pertenecía a comunidades religiosas de base de la iglesia. Entonces, en ese momento la iglesia tenía una presencia beligerante en los barrios que está faltando. Bueno, vámonos, director, a la primera pausa, que nos queda muchísimo, además del diálogo de la Universidad Católica, que hoy se hizo la primera sesión. Nos quedan muchísimos temas, pero bueno, todos buenos. Vamos a la pausa. El país demandaba justicia, porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General independiente para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, entramos en el diálogo, Danilo. Tú recordarás que cuando el presidente habló de la reforma a la Constitución, nosotros escribimos eso fue el sábado anterior, nosotros escribimos en nuestra habitual columna, El Sondeo, escribimos que el presidente Luis Abinader, había tocado una tecla y que había levantado un avispero cuando llamó a una reforma a la Constitución, Sí, sí. que era necesario, incluso hablaba de 12 reformas aspectos básicas a ser reformados. Entonces nosotros decíamos que aún fuera con la mejor intención de brindar todos los avances democráticos que se han conseguido en el país, eso fue lo que dijo el presidente, creemos que el presidente Luis Abinader se arriesgó al plantear tan temprano, con diversos frentes abiertos y con los muchos retos que tiene por delante, se arriesgó a proponer, al tocar el tema de la reforma constitucional, que de inmediato llevaba a muchos a pensar
en dos elementos que no ayudan a la tranquilidad institucional y a la gobernabilidad sin sobresaltos, que es la reelección presidencial, el tema de la reelección presidencial y el tema de la eventual habilitación política de Danilo Medina. El asunto es que como el presidente de la República no tiene los votos suficientes para poder aprobar una reforma, se supone que necesita los votos, si no de la Fuerza del Pueblo y de otros grupos, si es para una travesura de tipo de movimiento al régimen electoral presidencial, a la parte presidencial, necesitaría un acuerdo con Danilo Medina. Que entonces, y yo planteaba allí que eso no ayudaría en nada a la imagen del presidente, todo lo contrario. Crearía inquietudes. Y crearía muchas inquietudes y muchísimas cosas. Bueno, entonces en ese momento, el presidente Abinader me respondió. Yo le mando la columna siempre, Luis A. Entonces, él me respondió en ese momento. Dice, hola, pensar que se modificaría el artículo de la elección presidencial en la Constitución es no conocerme. Entonces, al él responder eso, a esa expectativa que se había creado y la especie de avispero que se había levantado, político en el país, entonces yo le dije, eso alienta, o sea, que él aclare que no va a tocar esa tecla. Digo, eso alienta. Y le sugería, si lo comparte con el gran público, llevaría mucha confianza a los que pudieran tener dudas al respecto. Un saludo y mi aprecio. Eso le escribí yo al presidente hace 2 fines de semana. Entonces, el presidente hace la convocatoria, pero ahora hace esta aclaración. El presidente Abinader aclara que el diálogo con el liderazgo nacional no aceptará cambios sobre la elección presidencial. Entonces, ¿qué lectura tú le das? No, eso es bastante preciso ya y definitivo. No, yo le decía, comparta esa aclaración con el gran público. Se decidió hacerlo. Lo hizo, no voy a decir que se llevó de mí, bueno, pero coincidió con lo que yo le sugerí. Sí. Y como eso hace 2 semanas de eso, entonces ahora él le mandó una carta a Rafael Toribio, el presidente del Consejo Económico y Social. Que está coordinando. Y entonces que está coordinando el tema y le aclara las reformas que se van a hacer. Y entonces me satisface justamente esta comunicación con el presidente de esta forma, que el presidente le aclara y le lleva esa tranquilidad al gran público, porque justamente esto garantiza el éxito de la convocatoria. Porque los que estaban renuentes, fíjate que el presidente Fernández aclaró que no era innecesario esto si era para el tema del Ministerio Público, porque ya eso está en el artículo 170 de el la artículo Constitución. 170 de la Constitución y en el reglamento del Ministerio Público. Así es. Entonces no era necesario, bueno, desde el punto de vista del doctor Leonel Fernández. El doctor Franklin Almeida en el día de hoy le aclara a Uchi Lora, que estuvo torpedeando el asunto y presentando una posición del doctor Fernández cuando era candidato. Que yo no le encontré sentido a eso. Porque realmente en aquel momento no había la estructura, la plataforma institucional que hay ahora. Él hablaba, yo creo que era candidato a la vice con Juan Bosch aquella vez, yo creo, desde ese tiempo. Y fue al programa de Julito. Era otro contexto, otro escenario, otra coyuntura. Otra coyuntura. Además, la Constitución se ha modificado 39 veces y casi todas han sido para el tema de la elección presidencial. De la reelección presidencial. Sí, para imponer, traer por las greñas, imponer la reelección presidencial. Entonces, si ahora no es para eso, porque dice no se toca, pero no se toca para esas cosas, para imponer temas de reelección o habilitación, por ejemplo. Pero el presidente aquí lo deja claro, entonces, no es para eso. A mí me escribió, me dice, pensar que se va a tocar para cambiar el asunto de la elección presidencial es no conocerme. O sea, no se va a meter en eso.
Y eso es lo que le aclara a Toribio en la convocatoria y le aclara a la opinión pública, lo que yo le sugería. Yo le decía, si usted conversa eso, porque eso me lo manda a mí, pero digo, dígale eso al gran público, comparta eso. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Con el gran público, que va a llevar un ingrediente de tranquilidad y de confianza. Sí. De confianza al gran público, pero también a los partidos para que asistan a la convocatoria. Porque usted no hace nada con... Porque ¿dónde está entonces el liderazgo? Usted no hace nada con convocar y que la reunión se le disuelva, se le vuelva a salir agua y que de allí no salga nada, o que la gente más importante de los partidos principales no vaya. El PLD está allí y la Fuerza del Pueblo, no está el presidente Fernández, bueno, no tienen que estar los presidentes de los partidos. Mandó a Radamés Jiménez, o sea, está participando. El PLD también está participando y los otros partidos están participando. Así es. Entonces esto debe ser más amplio, debe ser consensuado, sobre todo los aspectos que están allí, la reforma de la policía y una serie de reformas que plantea. Reforma policial, el pacto eléctrico. Pacto fiscal y una cantidad de cosas que se plantean allí. Entonces yo creo que con esto el presidente ha creado las condiciones de confianza, pero también saca a relucir algo importante que contribuye a esa confianza y a esa tranquilidad, a esa gobernabilidad y a esa tranquilidad institucional y gobernabilidad para conseguir finalmente la paz social que necesita el país, que es cuando, al decir que no va a tocar el aspecto relativo a la elección presidencial, ahí se desvanecen las intentonas o las expectativas que pudiera tener el sector de Danilo Medina de que le habiliten su candidato. Y se cierra todo el camino de sospecha. Ese es un camino malo cerrado, como diría el doctor Balaguer. Entonces cierra el camino malo. Ay, mira el título de Abinader cierra el camino malo. Entonces ya ese es el título de mi columna del próximo sábado, porque por ahí que voy a traer el asunto, porque yo tengo ahora que sazonar el asunto de que lo que el presidente me escribió, lo que yo le sugerí, lo que finalmente resultó. Que así debe ser. El presidente cerró el camino malo. Pero fíjate tú, que él lo diga y lo diga en esa forma y con esa énfasis, es muy bueno, porque ese siempre ha sido un tema espinoso y cada vez que se plantea esa posibilidad, existen miles de sospechas. Si él no cierra el camino malo y haciendo esa aclaración, que despeja las dudas, iba a comenzar el laborantismo a ver si de una vez toma y daca, ¿no? Que vamos a apoyar tal cosa en el Congreso, que vamos a conseguirle los votos al presidente para que apruebe tal qué sé yo qué cosa. El laborantismo iba a comenzar. Obviamente. Y las expectativas se iban a abrir. Y las ansias en el danilismo se iban a abrir. Entonces, pero no, el camino malo está cerrado, lo dijo Abinader. Entonces, eso me alegra mucho. Y por eso yo decía, eso fortalece, eso anima el hecho de hacer esas aclaraciones. Y por eso le decía, compártalo con el gran público. Me alegro que de una forma u otra el presidente ha tomado esa decisión. Nos queda una pausa, director. Sí, nos queda una. Vamos allá y volvemos. Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar. Se redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro.
Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel, popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo da media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo, anímate, ve a vacunarte. Bueno, Danilo, tenemos varias cosas interesantes. Bueno, en el turismo, dice la viceministro Jacqueline Mora, que está muy activa la gente del turismo, dice que el plan de regeneración de las playas no se ha podido aplicar como estaba. La viceministra también ha estado, resalta que el turismo también tú sabes que eso destaca la recuperación del sector. Sí. Pero tú sabes que en el plan de regeneración de la playa hay que concederle como beneficio que un elemento impremeditado que no estaba calculado, que es la llegada de esos sargazos, que parece que es el resultado del desbalance climático, áreas donde no llegaban esos sargazos antes, ahora están llegando, y en una proporción muy alta. Oye, y eso pero afecta bastante. Una cosa increíble, yo iba antes de ayer camino al este y vi cómo están las playas no. Antes de llegar a las playas, todo el mar Caribe, eso está lleno de sargazos. Sí, sí. Oye, pero una cosa increíble. Entonces, cuando eso no era común antes. Eso no era común. Y ha habido, parece que de parte del desbalance climático, entonces está afectando. Todas esas algas, eso se desprende. Y eso, además de eso, mira, eso se descompone, eso lo recogen y se descompone, eso se pudre. Una cosa, eso es una babosería, una cosa babosa. Pero es bueno como abono, o sea que deberían recogerlo. Pero mira, camionadas y camionadas han recogido de eso en las playas. Pero que yo iba antes de ayer y te digo, y alcancé una persona que iba conmigo, mira cómo se ve aquello. Y digo, no, mira, eso es el sargazo. Entonces, eso va, el mar lo va arrastrando y entonces en las playas se llenan de eso. Llega a la playa. Una cosa tremenda. Bueno, entonces aquí déjame resaltar algo que decía la viceministro Mora. El proyecto que ahora maneja el gobierno dominicano involucra la regeneración de 16 playas. Y por otro lado dice, destacó la capacidad de recuperación del turismo dominicano, se encuentra por encima de los niveles registrados por otros mercados. Y bueno, vemos muy activo, a propósito de esto, al ministro Collado. Estuvo hace unas semanas por Nueva Roma, el proyecto de Nueva Romana, es un proyecto interesante, moviéndose por todos los rincones, a cada rato dando un palazo junto con el presidente, nuevas habitaciones, nuevos hoteles. Y bueno, este fin de semana, ahí me manda mi hijo que está en un grupo de motor, dice Solo Moto, un grupo de jóvenes que se van al interior en actividades. Motociclistas, se van al interior. Mire, ahí está en medio David Collado, en Cabrera. Eso fue este sábado, en Cabrera. Ahí está mi hijo, abajo, de izquierda a derecha, el varón que está con el tachón que está en medio de dos damas ahí. Ese es mi hijo Carlos Alberto. Entonces, se encontraron por allá y David se le acercó o alguien conocía y vamos a fotografiarnos. Entonces, tú le puedes darte un baño de motorista ahí, un baño de pueblo en cualquier sitio. Claro. Y bueno, y tú puedes, pero él es un funcionario dinámico y está moviéndose por donde debe moverse. Se sabe que tiene aspiraciones y que con esto puede hacer pero ejercicio qué bueno que la gente administrativo. tenga aspiraciones porque eso es una motivación que lo lleva a trabajar. Claro, entonces, pero está trabajando, está haciendo cosas. Entonces, fíjate cómo se encontró con estos motoristas allí, o grupos de muchachos que van, de jóvenes que van al interior a hacer turismo y visitar lugares turísticos.
interesante. Quería resaltar esto por la dinámica que se observa en David Collado. Que lo aproveche políticamente, bueno, eso es otra cosa. Pero ¿tú recuerdas algún ministro de turismo que se desplazara y que al proyecto Nueva Romana, al proyecto que sé yo qué, a Cabrera, aquí, allá, en todos los rincones por donde hay algo que tiene que ver con el turismo? Él estuvo supervisando los hoteles a ver cómo andaba el distanciamiento, la seguridad, el protocolo. Él estuvo personalmente en eso. Entonces, yo no recuerdo a ningún Felucho ni a ningún otro que tuviera. Él dice que yo siempre lo menciono, así que me acuerdo de él, de muchas malas cosas me acuerdo de él. Cuando yo veo un video ahí que decía, señor presidente, usted es el padre de la patria, usted es el padre de todos nosotros. ¿A ti no te gustó eso? Pero ven acá, tú pones una gente que por allá ribota y una cosa y después entonces tú te pones, qué sé yo, ¿tú me entiendes? Ese tipo de cosas. Concho, y todo el te dijo que tiene. Felicito, felicito a... Su muchacho es un profesional de alto valiosísimo, nivel, que se conduce muy bien, muy respetuoso. Y que se conduce de una manera bastante correcta. Felicito su desempeño y la muestra de capacidad. Ojalá que tenga un buen futuro en términos políticos, porque ya como técnico lo tiene. Joven, fue ministro ya, joven, y entonces, y al margen de sus colindancias familiares, realmente llegó allí por capacidad. Sí. No, está muy capacitado ese muchacho. Pero además tiene buen manejo. Y ojalá personal, que el PLD, para que pudiera hacer algo algún día, como en términos de aspiraciones políticas, renovara toda su planilla dirigencial. Que aparecieran más jóvenes como él. Aparecieran jóvenes como él, porque él es vicepresidente de esa organización, jovencito. Y bueno, él está desde la comisión que fue al diálogo. Ah, bueno. Sí, porque él es miembro del CP. Tenía que ser, porque gente así es que necesitan los partidos. Sí, sí. Todos los partidos, gente buena y gente capacitada. Que dicho sea de paso, y no viejos guruses y marrulleros guruses que el secretario general del PLD, Mariotti, que es un hombre de los medios, un publicista exitoso, a veces yo creo que le gusta mucho escucharse. Ya se lo dijo el otro día Reinaldo Pared, el ex secretario de ese partido, que le dijo que a veces cuando tú estabas en una conferencia, cuando si se decían palabras de más, a lo mejor se desviaba el interés de lo que tú querías. Claro. Porque a veces los vedetismos, los protagonismos no son buenos. Mira, Magín Díaz, fue el director anterior de Impuestos Internos, el último del gobierno de Danilo Medina. No se sentía un poco molesto con él, pero... Bueno, con la administración. Sí, no con claro, él, claro. No con él como persona. Él no, para nada, con él como persona, pero él ha estado manejando ya fuera de allí, que se manejó... Porque él es un economista brillante. Un economista brillante, cada cierto tiempo participa en algunos programas de televisión y está escribiendo. Y yo lo veo muy mesurado y realmente me da muy buena impresión. Muy equilibrado, muy respetuoso, muy mesurado y da a entender muy bien argumentada su razón. Sabe lo que tiene entre manos y por eso lo bien de sus argumentos bien tratados, bien manejados. Él dice aquí, sobreviviendo sin una reforma tributaria. Dice que el gobierno puede sobrevivir sin una reforma tributaria. No es el mejor escenario, pero si las condiciones políticas no le permiten, si no se lo permiten y se pone en juego el contrato social, entonces es mejor no hacerla o bien ejecutar ajustes administrativos a la política fiscal, esperando contar con más suerte en otros momentos. Por diversas razones el gobierno necesita aumentar los ingresos, no solo porque la deuda es alta, sino también porque necesita atender numerosas demandas de la población. Contrario a la percepción generalizada, el gasto en el país no es alto. El Banco Interamericano de Desarrollo lo ha dicho de manera contundente. República Dominicana observa el segundo gasto público más bajo de la región.
Entonces dice aquí finalmente que la clave es que el ajuste fiscal necesario, la clave es que el ajuste fiscal necesario para bajar la deuda pública debe ser políticamente sostenible y que no ponga en juego el contrato social. Es decir, fue un proyecto, dice él, que la reforma anterior, que se dice, fue un proyecto de largo plazo, multidisciplinario, y que contó con el apoyo de organismos internacionales e incluso de programas académicos como el de la Universidad de Harvard. Hacer una reforma para conocer a las calificadoras de riesgo no es necesario. Para complacer a las calificadoras de riesgo no es necesario. Tú sabes que no parecen estar los tiempos adecuados para una reforma fiscal. Eso lo ha señalado mucha gente, ya hay experiencia negativa. Yo creo que fue hasta un poco imprudente mi amigo Seara Apto, cuando recientemente sí, parecía que nadie se lo preguntaba. Él decía, no, la reforma fiscal está lista ya, solamente falta que el presidente... Eso a mucha gente no le pareció alentador y como te digo, como no están los tiempos, mira esas razonables consideraciones de Magín Díaz, que no es el único economista de nivel que sostiene ese tipo de planteo. Claro. Entonces, cuidado, ya que estamos en un diálogo con el liderazgo nacional y las fuerzas sociales, cuidado con el asunto, con las precipitaciones, con algunas reformas. Yo creo que no son tiempos no solamente de reforma fiscal, que no son tiempos de reforma, porque lo decía el otro día el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, que yo cada cierto tiempo lo cito, por obligación, lo cito, no solo por amistad, sino por obligación, por sus aportes. Cuando él decía, hay una serie de leyes que son mandatorias por la propia Constitución. Claro. Entonces no se le está haciendo caso a la Constitución. Que están pendientes. Que esas leyes todavía están pendientes y esas leyes para reforzar. Cuando algunos dicen, no, pero que el Ministerio Público independiente, pero de boca. No, el papel, eso está ahí. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que eso que está plasmado en la ley en la Constitución del 2010. A propósito, se echaron para atrás la escuela del Magisterio Público, el Consejo del Magisterio Público, o los concursos esos que se decían que estaban malos. Sí, pero yo creo que ese fue otro concurso, porque eso fue para ministerial, qué sé yo. Concursos que se consideraron amañados. Se hicieron muchísimas cosas. Bueno, pero yo te pregunto, aquello fue aquella vez, y si hubo concurso, y si estaban en ejercicio ya, sí. Entonces se supone que ya, malo o bien, pero ya hay un derecho adquirido. Claro tú le vas a decir a aquellos... gente que ya tiene hasta unos meses tratando meses no, años ya. Tú no le vas a decir a aquellos representantes del Ministerio Público que fueron escogidos. No, ya eso es un disparate. No, hay lo que se llama derecho adquirido. Sí. Entonces hay que ser respetuoso de eso. Mira, finalmente se plantea aquí la cifra de 178,000 los militares de la frontera han atrapado 178,000 indocumentados o irregulares, personas sin documento. La frontera es una carga muy pesada. Sí. Allí hay 90... Y a nosotros nos resulta muy costoso. Como país, tan costoso que tenemos 9,800 soldados allí. Y lo que esas horas hombres, aquella gendarmería, ¿cómo es que se llama esto? Poder mantener aquello, sostener aquello, la logística para poder para habituallarlo, para mantenerlo, alimentarlos, y todo. Esto es costosísimo. Por eso cuando yo oí decir al ministro de las Fuerzas Armadas recientemente que la miseria tiene cara de hereje, eso es verdad. Ajá. Tiene cara de hereje, pero y que no fueron unas consideraciones que él debió emitir, él no debió emitir eso. Esa gente tenía mucha miseria. No fueron, eso es verdad, pero son de las verdades que no se dicen, sobre todo cuando tú tienes responsabilidades de vigilar la frontera. Sí, el tipo de responsabilidades que él tiene nunca. Sí, no es para que se esté jugando con que para evaluar la miseria, ese no es el tema. Eso tienen otros que evaluarlos y resolverlo. El tema de él no deja entrar por ahí a nadie. Esos 178,
178.000. Imagínate, esos fueron los que atraparon. Y 48.000 unidades de cigarrillos. Pero imagínate, esos fueron los que atraparon y los que no atraparon. Así es, que pueden ser más del doble de eso. Me dice Alex que nos vamos, que ya el tiempo se acabó, y como aquella vez decía Max Álvarez, el tiempo es el que manda, y el mambo de España, y se acabó de amalgama. Bueno, nos vamos, nos vemos esta noche a las 12, repetimos esta conversación, y el próximo miércoles en vivo de nuevo. Nuestro amigo